un acuerdo, entre ellas sabemos que es Patricia Bullrich. Ahora volvemos a la economía, porque hay una cuestión política, y va todo encadenado en esta Argentina, que tiene relación con la marcha convocada por Luis Delía, pero que también es apoyada por un sector del gobierno contra la justicia. Recordemos que son varios capítulos para ir desagregando de esta historia. La visita de Guado de Pedro y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a Milagros Sala, que está condenada por causa de corrupción. Lo que dijo Alberto Fernández sobre la Corte, la visita de Soria al Tribunal Supremo, lo que dijo Mena de Elía y los detalles de lo que va a ser una marcha para el 1 de febrero, Ezequiel. Así es, Hugo. A ver, yo diría que gran parte del oficialismo me cuesta encontrar quienes están en contra de esta marcha que comenzó en realidad, sí, por Luis Delía y por algunos otros sectores, también vinculado al reclamo por la prisión de Milagros Sala. Moyano está también ahí. Claro, ahora iba a ir a eso justamente. Y empezaron a sumarse otras voces. Por estas horas, Pablo Moyano, el hijo de Hugo, está intentando convencer al resto de los triunviratos y a los máximos dirigentes de la CGT para que se sumen a esta marcha que se va a dar el 1 de febrero en contra de la Corte Suprema. Milagros Sala es una de las cuestiones, pero también, por ejemplo, el fallo en contra del Consejo de la Magistratura para que cambie su denominación, y todo en el contexto en el cual el ministro de Justicia, Martín Soria, volvió a plantear que debían hacerse reformas estructurales en la justicia y, por supuesto, apuntando a los 4 miembros de la Corte. Uno es quien estamos viendo, Ricardo Lorenzetti, quien fuera presidente del tribunal. Este es Horacio Rosati, el actual presidente del tribunal. A Lorenzetti se lo vinculó en rigor Cristina Kirchner al lawfare, esta idea de que un sector de la justicia con los medios armaban causas contra los líderes populares, lo estamos citando por supuesto, y esta presión que comenzó del gobierno, quien sin los votos, sin las mayorías, ahí lo estamos viendo a Juan Carlos Maqueda, que fue internado en las últimas horas y evoluciona favorablemente por un tema de salud, pero decía, hoy el gobierno está en un escenario peor que el que tenía en el 2019 en cuanto a las mayorías en el Parlamento, con lo cual todas las reformas judiciales en las cuales intente avanzar se van a encontrar con la oposición en su gran mayoría en contra, salvo algunos sectores que suelen ser funcionales al oficialismo, con lo cual le costaría mucho más desde nombrar un nuevo miembro de la Corte, que tiene una vacante luego de la renuncia de Jaime de Nolasco, hasta las reformas del sistema judicial que había planteado el presidente en marzo del 2020. En ese contexto se da esta marcha del 1 de febrero, primero por algunos sectores convocados, algunos sectores del kirchnerismo más duro, por llamarlo de alguna manera, a lo cual se fueron sumando un sector importante del peronismo. Sería muy interesante, y lo dejo planteado, saber qué piensa Mansur, qué piensa Sergio Massa, qué piensa gran parte de los gobernadores del peronismo que tienen relación con la Corte y que están esperando algunos fallos vinculados a sus fondos o vinculados a otros reclamos interjurisdiccionales, ¿no? Ezequiel, Ezequiel, hay que recordarle también a la gente, Javier, que Rosati, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. El primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, claro. De 2003 a 2005, se va con un escándalo de licitaciones vinculadas a las cárceles, una licitación que no quiso firmar, pelea con Julio Devido, una tapa de Diario Perfil del año 2005, renuncia a Horacio Rosati, se va al sector privado. Esto de que Milei habla de quiénes van al sector privado o no, Rosati pasó muchos años en el sector privado y por supuesto estuvo escribiendo libros dedicados a otro tema, hasta que es Mauricio Macri el que lo convoca y lo pone en la nómina para ser juez de la Corte. Pero sí, exactamente, Clara, fue el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, luego fue Alberto Iribarne, un hombre muy cercano a Alberto Fernández, y justamente en esa dinámica que se da, como da vueltas la política, hoy ese sector o un sector del kirchnerismo que supo contenerlo como ministro va a ir a protestar en contra de su presidencia en la Corte, ¿no? Muy bien, está con nosotros Waldo Wolf para opinar sobre esto. Waldo Wolf, que además se quejó como parte de la oposición que un sector del gobierno haya hablado de la pandemia macrista. Esto impactó mucho porque dicen que compararon a la oposición con una enfermedad. La cuestión de la marcha convocada por el gobierno también en contra de la justicia. Tu mirada, Waldo, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos, saludos a Javier. Bueno, es parte del todo, ¿no? Este gobierno tiene un desprecio manifiesto por las instituciones. Yo no recuerdo en democracia un poder ejecutivo llamando a una movilización para echar a la Corte. Tal vez ustedes o algún más memorioso en la política me pueda dar antecedentes. Puede haber expresiones aisladas, puede haber expresiones de actores secundarios, pero institucionalmente, ¿no? Esto movido por un viceministro de Justicia
bueno, viene a poner blanco sobre negro lo que piensa este gobierno, las instituciones, y permitime el atrevimiento de mezclártelo con lo que ustedes estaban hablando mientras yo estaba esperando ingresar en la pantalla de las discusiones entre nosotros. Yo soy un hombre que tengo mis posiciones y que soy bastante enérgico, pero trato de llamar a la unidad adentro. Yo digo que hay que terminar con la grieta de este lado de la grieta. Enfrente nosotros tenemos gente que quiere destruirnos. Lo dicen. Cuando alguien te llama enfermedad, pandemia, cucaracha, rata, y te trata de enfermedad, de ser un virus, te quiere destruir. Entonces hay que tener mucho cuidado y encontrar el equilibrio para pulsar entre nosotros, para discutir entre nosotros, para debatir entre nosotros, pero para bajar los decibeles a la hora de la discusión. El enemigo, y lo digo claramente, el enemigo de aquellos que creemos que la democracia, con todos sus defectos y siendo imperfecta, es el mejor de los sistemas. El enemigo es aquellos que quieren destruir el sistema y que además nos tratan a nosotros como una enfermedad. Gravísimo, eso lo hacían los fascismos. Eso lo hicieron los fascismos siempre, tratar de enfermedad al otro, tratarlo de alimaña. Y para mí es sumamente grave. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en una carta y después lo refrendó desde la cuenta oficial de la vocería del gobierno. Bueno, mientras... La macrista. Ahí está, hubo un delay. Termina la idea, por favor, Waldo. No sé cuándo fue el delay. Yo digo que desde primero lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en una carta y después la vocera nos llamó pandemia. La pandemia es una enfermedad que además dejó muchos muertos. Entonces no puede discutir de política, debe discutir de política con pares. Ahora, cuando uno, digo, ¿qué diálogo puede haber con alguien con enfermedad, alimaña? Que hay estamos realmente ante, yo lo puse en un tuit y estamos ante el próximo paso es la disolución de la paz social. Llamando a destruir a la Corte, destruye las instituciones. Llamándome a mí y a todos los que pensamos distinto. Pandemia, virus, eso es inusitada y nosotros adentro tenemos que tener que discutir entendiendo que incluso con nuestro apego a la institucionalidad y al respeto por el otro que nos diferencia de esta posición fascista. A ver, Waldo. ¿Está en el despacho, Waldo? Quiero saber si está en su despacho en Diputados o en otro lado. No, estoy en mi oficina. Porque me dijeron que en el despacho de Waldo Wolf hay un halcón atrás, quería que lo muestre, pero no sé si está esta oficina. Claro, ¿Es esta oficina? Lo tengo acá, pero... A ver, pues, muéstrelo, Wolf. A ver. Muéstrelo. Le prometo a Spillman que le voy a dar la primicia la próxima vez. Acá El diputado Spillman. Una pregunta a Milei, porque si hay un halcón aquí, ¿puede haber un acercamiento con este halcón o no? Milei, Javier. A ver, puedo... Si me permiten, quiero hacer algunas cosas complementarias con lo que dice Waldo y que adhiero plenamente. Esto de estar avanzando sobre la justicia es de una gravedad enorme. Pone en jaque toda la institucionalidad y la lógica de la República, porque justamente el rol fundamental que tiene la justicia en la República es el contrapeso de poder. Es decir, para evitar que el Ejecutivo no se convierta en un tirano y para evitar, digamos, que el Congreso, el Parlamento se convierta en una oligarquía. Para eso está la justicia, justamente como poder independiente. Y este gobierno sistemáticamente agrede a ese poder independiente. Es decir, no puede ser que todo el tiempo esté en jaque el árbitro de un partido. Es decir, entonces, digamos, o sea, es imposible, digamos, una convivencia. No es que el árbitro es bueno o es malo según, digamos, si falla a mi favor o no. O sea, el árbitro es bueno o es malo si falla correctamente. Correcto. Digamos, ese es el primer punto. O sea, y meterse sistemáticamente con la justicia es mostrar un desprecio furioso por la República. Dentro de esa misma lógica se encuadra lo que desde un muy buen criterio, Waldo, digamos que además, yo se lo digo públicamente, que soy amigo, ¿sí?, señala correctamente.
Usted no puede estar sistemáticamente al que piensa distinto, tratarlo de enemigo. Será un adversario, pero de hablarlo y ponerlo en categoría de enemigo y hacer las reflexiones que se hacen y las comparaciones que se hacen no contribuye a calmar un clima social que está complicado y se puede complicar aún más. Y la relación con Wolf, que dice que tiene un halcón ahí, según el diputado Spillman. Le hacemos una sonrisa. ¿No tiene palomitas? No tiene palomitas. No, es un halcón, chicos, es un halcón. ¿Qué? No, yo eso, si me permite, antes de que hable Javier, esto es muy importante. Primeramente que yo tengo una relación personal con Javier. Y eso no quiere decir que no tengamos diferencias. Porque también tengo relaciones personales con gente de otros espacios. Bueno, eso es la democracia, yo con quien no tengo retorno hoy es con aquel que me llama enfermedad, con aquel que me dice que represento, con aquel que me dice que me tiene que cuidar otro país, que me extranjeriza, con aquel que me dice que me tengo que ir del país. Con ellos no tengo ningún tipo de acercamiento. Y tengo mucha afinidad personal con Javier y en algunas cosas políticamente coincido, en otras no. Pero yo creo que justamente el modelo que hoy en el mundo funciona es el modelo de las alianzas. Y yo sí hace rato que trabajo desde lo institucional con distintos liberales. Y con Javier tengo un respeto personal y profesional enorme. Y es tan sincero el respeto que las veces que tenemos diferencias las podemos decir, porque creemos que se puede tener, o yo además creo que se puede tener diferencias con alguien, es transformarlo en enemigo. Así que... Correcto. Javier. Me considero que podemos juntas. Y una cosita más antes de pasar la palabra. Me llaman halcón, me parece que es parte del folclore. Sí, son metáforas. Todos somos halcones, todos se meten con nuestra familia, cuando se meten con nuestra salud, tenemos que defender nuestra supervivencia. Y la verdad que a mí, espacio que llama a destruir el sistema de vida que tenemos, además me invita a que me vaya del país y promueve que se vayan 100 jóvenes, mi hijo entre ellos que está afuera, soy un halcón para defender a mi familia, a mi país y mis instituciones. Javier. Bueno, ahí una de las cosas que señala Waldo es, nosotros ciertamente tenemos muchas afinidades y también tenemos algunas diferencias. Naturalmente, al momento de construir la Argentina que sale, digamos, sin lugar a dudas, yo creo que, digamos, Waldo está del lado de los buenos, no del lado de los malos. Esa es la primera posición. La otra es, también, mire, el liberalismo, una de las instituciones fundamentales es la cooperación social, y eso es un emergente de aceptar que somos distintos. Por lo tanto, como liberal yo festejo las diferencias y creo que es una fuente, ¿sí?, de crecimiento, una fuente para mejorar, para dividir el trabajo y de esa manera, en la división del trabajo, crear productividad y crear valor. Por lo tanto, nosotros los liberales festejamos las diferencias y la realidad es que llegado a una situación límite, me parece que está claro de qué lado vamos a estar cada uno, ¿no? Correcto. ¿Me permiten que sume un tema que para muchos es muy incómodo, para un sector del gobierno y de la gente tal vez sea más amable, que es el tema fútbol para todos? Porque recordemos que aquel programa que, digamos, erogó el Estado de 10.000 millones de pesos funcionó mal. Terminó en un juicio oral con procesados, dirigentes y exfuncionarios, camino al juicio oral que se está demorando, y una segunda etapa donde se investiga el lavado de dinero a través de un entramado de financieras y cooperativas. Los clubes se empobrecieron, se hizo dinero por afuera y por supuesto el plan no se ejecutó como corresponde. Clara tiene un aporte para compartirlo además, por lo que tiene una mirada del gobierno muy impulsada desde, por ejemplo, Oscar Parrilli, ¿no, Clara? Mira, Hugo, 13 años después de haber perdido el Estado 10.000 millones de pesos por el fútbol para todos, vuelve una idea similar. El plan Parrilli es transmitir 1/3 de los partidos gratis, que incluye River y Boca. Y ellos dicen que de la recaudación publicitaria, el 50% va a ir a infraestructura deportiva
para barrios vulnerables, 30% para la AFA y 20% para medios públicos. Y Parrilli dijo una frase que para mí es fatal: esto no le va a costar un peso al Estado. Si uno ve que el otro fútbol para todos significó una pérdida de 10.000 millones de pesos, ¿el resultado ahora va a ser distinto? Claro. A ver, Milei, arrancamos por lo económico. No va a ser distinto. Está muy bien la pregunta de Clara. Es como el libro de Rogoff y Reinhardt. Porque esta por vez algún lado será lo pagamos, diferente. ¿no? Nunca va a ser diferente. No hay forma que el Estado haga las cosas bien. Esto lo explicaba Milton Friedman en las 4 formas de gastar. Uno puede gastar el dinero de uno en uno o en otros, o el de otros en uno o en otros. ¿Cuál es la peor forma de gastar? La peor forma de gastar es el dinero de otros en otros. Y justamente eso es lo que hace el Estado. Es decir, no hay forma de que lo haga eficientemente porque no puede internalizar lo que cuesta ganar ese dinero y tampoco, digamos, lo gasta de la manera correcta porque si no lo haría la gente de la manera que sabe hacerlo. Por lo tanto, o sea, ¿cómo va a terminar? Va a terminar mal de vuelta, va a ser de vuelta lo mismo. En Roma hablaban de pane er circense, o sea, pan y circo. ¿Es eso, Wolf, pan y circo? Sí, pero ahora no hay pan. Bueno, Y el circo lo quiero ver. Wolf, ¿es eso? Porque hay un sector de la población que mira este beneficio, pero tal vez no se da cuenta que lo está pagando con impuestos o como sea. Mire, yo, el ministro de Seguridad que suele, aunque fui arquero, Milei también fue arquero, mire qué 2 casualidad. arqueros, claro. Era Canita y yo fui arquero de Atlanta. Y además, Waldo, sé que Milei es admirador de Chilaver, que es mi ídolo. No, y Vélez, Dios santo. Bueno, 70 goles. A ver, en la historia, digamos, hacer 70 goles no es fácil. Y encima siendo arquero, vamos. Amigo, soy amigo también de José Luis. Sí, somos amigos, he estado con él varias veces. Siempre me chicanea Aníbal Fernández, pero lo invito a que se pare él ahí en el 2x2 a ver si tiene el coraje para hacer de eso, que te chicanean por algo que me formó como persona. Conozco el fútbol y tengo un hijo arquero profesional también. Bueno. Así que conozco de clubes ricos, de dirigentes ricos y de destinatarios pobres. Ajá. Así que estoy absolutamente en contra porque mi mamá no tiene por qué de sus impuestos pagar fútbol de primera si no lo va a ver. Y está probado que el fútbol se nutre en todas partes del mundo, una parte importante del pay-per-view. Entonces lo que hay que hacer no es regalarle a la gente el fútbol. Hay que generar las condiciones como para que la gente se gane el dinero para poder consumir fútbol si quiere consumirlo. Porque si no, digo, ¿por qué el fútbol sí y el tango no? ¿Por qué empezamos con eso, no? El fútbol sí y el tango no, el fútbol sí y el automovilismo no, el fútbol sí y la arquería no, si a alguien le gusta la arquería. Bueno, dirían que es porque es el deporte más popular del No, gobierno. no es porque es el deporte más popular. ¿Sabe lo que es Machiavelli? ¿Sabe lo que es? Ya lo vivimos, es la cadena nacional fingida. De esta manera va a aparecer el relator militante y va durante los partidos de fútbol, que quieren 4 partidos, los partidos donde juegan los clubes más importantes, agarrar el micrófono y hacer propaganda para estatal y estatal utilizando una actividad privada. Así que me opongo rotundamente. Otro tema es la